estamos aquí en vivo. Muy bien, pues entonces vamos a continuar. Esta es la sesión 2 de nuestro curso Edifica. Estamos en el nivel 2. El propósito del curso es descubrir la nueva identidad que tenemos en Cristo y en nuestra relación personal con Dios estamos estableciendo las bases que van a sostener nuestra vida de intimidad con Dios, porque lo que nosotros estamos haciendo constantemente es edificar nuestra vida, o también podemos estar tomando decisiones o haciendo cosas que destruyen. Entonces se trata de que aquí identifiquemos el fundamento sobre el cual vamos a edificar nuestra vida en Cristo para vivir en identidad y ser empoderados. Por eso es tan importante este curso. Bien, entonces vamos a entrar el día de hoy en una sesión muy interesante acerca de las relaciones. En la sesión anterior hablamos acerca de vivir en el mover del Espíritu, en el fluir del Espíritu, y vimos que el amor de Dios nos da la capacidad de poder ministrar, y el amor de Dios nos permite a través de nosotros manifestar el poder de Dios, el poder sobrenatural de Dios. Entonces hoy vamos a ver un tema sobre relaciones. Los temas que vamos a ver el día de hoy tienen que ver con las relaciones. Y cuando hablamos de relaciones en la vida cristiana, hablamos de los amigos, pero también los enemigos. Aún Jesús dijo que Él había venido para traer espada, y se refería a que cuando nosotros comenzamos una nueva vida en Cristo, tenemos que estar preparados para saber que va a haber conflictos, y comenzando con nuestra propia familia. Estar en Cristo va a llevarnos a vivir en una batalla constante, aún comenzando con nuestra familia, y todas nuestras relaciones de esta manera también van a ser afectadas, porque nosotros somos una luz que agrede a las tinieblas. En realidad las tinieblas son agredidas cuando nosotros somos manifestados como hijos de Dios. Bien, entonces vamos a ver la lección 4, que se llama el poder de las amistades santas. Y la escritura nos dice aquí en Hebreos 10:24, léanlo todos conmigo: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Así que, como podemos ver, la voluntad de Dios es que los hijos vivan en casa. Vivimos en tiempos en que en el cristianismo muchas personas ya no están teniendo este entendimiento y no están siendo constantes en casa al congregarse. Vemos mucha irregularidad, vemos que la gente no permanece en el lugar donde Dios le lleva, se van de una iglesia a otra. Entonces aquí podemos ver cómo el deseo de Dios es que los hijos vivan en casa, y dice ahí que, bueno, esto es tan importante porque el amor de Dios va a fluir a través de nosotros al mostrar el amor unos por otros. La palabra dice que nos sirvamos por amor unos a otros. Y es lo que tenemos que tener muy en cuenta, que cuando estamos sirviendo a una familia espiritual. Y es el amor de Dios el que está fluyendo a través de nosotros. Entonces dice la palabra que no seamos indiferentes ni apáticos en la iglesia, sino que estemos preocupados. O sea, es mi interés ver a las personas con las que están conmigo. Todavía en este discipulado aquí en Avanza hay una relación más estrecha que con toda la iglesia, porque aquí empieza a generarse relaciones y amistad. Así que, como puedes ver, la pregunta que Dios le hizo a Caín después de que mató a su hermano Abel sigue retumbando en los cielos: ¿y tu hermano dónde está? Y la respuesta de Caín, egoísta, orgullosa, es: ¿y yo qué? ¿Y a mí yo qué tengo que ver? Yo vengo aquí a la iglesia, y si el otro no viene, pues ese no es mi problema. Si otros no sirven a Dios, pues no, yo hay que los pastores vean qué tienen que hacer. No, dice, preocupémonos los unos por los otros. Dice, con el fin de estimularnos. La palabra en el original es ser incitados, incitar a alguien. Dice que incitemos a los que están con nosotros a amarnos y también a hacer buenas obras, a servir. Dice, y no dejemos de congregarnos. Se está hablando de
de que es tan importante congregarse, ser parte de la familia espiritual. Por eso algo que buscamos cuando alguna persona se une a nuestra familia espiritual es que sirvan, porque servir en la iglesia nos da identidad de familia y nos hace amar a las personas. Por eso elegí esta foto de nuestro equipo que tiene tanto entusiasmo para venir a servir aquí con el aseo. El poder de las amistades aquí, de las amistades de Dios, consiste en que nos dé el poder que necesitamos para ser responsables ante los demás y para que nos estimulen a ser fieles al Señor. Eso es padre, ustedes nos inspiran. Lo que hace un equipo como este y nuestros equipos de voluntarios al venir a hacer un trabajo de aseo es que nos inspiran, nos estimulan, provocan en nosotros el deseo de servir, de amar a Dios como ellos lo hacen. ¿De acuerdo? Así que tenemos que saber que Dios nos une siempre con un propósito a otros. Tenemos que permitirle al amor de Dios fluir a través de nosotros y unirnos a quien a lo mejor no nos gustaría unirnos. La carne tiene sus preferencias y sus gustos. La carne dirá, ay no, mi amiguita es este, mi amiguito es este. Y buscamos en otras personas con quien identificarnos en nuestras actitudes, en nuestro carácter, pero quiero que sepas que alguien espiritual va a unirse a quien Dios le una. Tenemos la historia de Samuel y de Saúl, donde vemos cómo Samuel seguía llorando por Saúl después de que Dios lo había desechado por su desobediencia y su rebelión. Y él seguía llorando y Dios le dice, ¿por qué sigues llorando a Saúl que yo ya lo deseché? Y lamentablemente Samuel ligó su corazón a Saúl y no tuvo la capacidad de ser espiritual ante una amistad que ya Dios había cancelado. No tuvo la capacidad de decir, bueno, ya no es Saúl. Dios me hizo abrazarlo como un hijo que nunca tuve, porque es lo que Samuel veía en Saúl, el hijo que no tuvo. Bueno, ya yo lo amé, le di todo mi corazón, pero ya Dios me está diciendo que no puedo tener apegado mi corazón a una persona con la que ya Dios me ha separado y me está uniendo a otras personas a las que yo les tengo que ministrar. Y lo mismo es con nosotros. Si nosotros vamos a fluir en el amor de Dios, Él nos va a llevar a ministrar a las personas indicadas. Y si tú eres alguien dócil, te vas a unir fácilmente a cualquier persona a la que Dios te diga. Y aunque no sea de tus favoritos, ¿no? Que pasa mucho en las iglesias. Muchas veces cuando llega alguien a la iglesia no se siente parte porque nota que hay personas que siempre están platicando con los mismos, ¿sí o no? Y entonces nada más termina la reunión y van con el de siempre a saludarse, a abrazarse, y ahí están los invitados sintiéndose ajenos. Aquí hubo una persona parada al final de la reunión que lo vi como que no sabía ni con quién acercarse, no se quería acercar a nadie, yo me acerqué y tampoco le gustó mucho, pero ahí estaba parado. Y entonces yo veo que así puede llegar alguien y sentir en algún momento el deseo de acercarse, de relacionarse, y no encuentra a nadie con quien platicar, con quien convivir, porque siempre en la iglesia hay grupitos. Y siempre dice la gente, es que hay grupitos, ¿no? Y siempre son los mismos. Y eso es porque muchas veces en las iglesias hay esa actitud ya de una zona de comodidad, de solo relacionarnos con las personas que queremos. Pero cuando fluimos en el amor de Dios, vamos a ser libres para unirnos a quien Dios nos une y nos quiere unir. Probablemente estés en un equipo de servicio, de ministerio, donde a lo mejor no con todos te sientes identificado, pero Dios nos va uniendo cuando servimos y trabajamos juntos para Él. El amor de Dios nos une. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos tener este principio claro y saber que Dios efectivamente nos separa del mundo. Por ejemplo, dice la palabra, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Unión está hablando de estar en una cercanía, en una intimidad con otras personas. Entonces Dios nos está diciendo que va a ser muy difícil que nosotros podamos tener amistades en el mundo con quien no podemos realmente identificarnos completamente. Nuestra vida en Cristo ya establece una diferencia. Incluso los jóvenes deben de saber que no son como sus amigos que no conocen a Dios. Qué bueno sería que tú les compartas y los lleves a Cristo para que tus amigos que estaban en el mundo puedan ahora identificarse contigo. Muchos cristianos lo que hacen es refugiarse en la iglesia porque sienten que en el mundo no caben y entonces solo se refugian en la iglesia y hacen de la iglesia como una especie de monasterio
y son el hermanito Sol y la hermanita Luna que pues no saben ahora cómo relacionarse en el mundo. Por ejemplo, Pablo decía, yo les digo que no se junten con los borrachos, con los idólatras. Pero dice, no les estoy diciendo que absolutamente, porque llegó un momento en que los cristianos la cortaron, ¿no? Se acercaban y córtalas, ¿por qué? Porque eres borracho. Y entonces Pablo les aclara, no les estoy diciendo en lo absoluto que no tengan relaciónense. Lo que les estoy diciendo es que no pueden compartir con ellos un nivel de intimidad y de amistad porque no conocen al Señor, ¿no? Por eso es que aún para los chavos a la hora de casarse es tan importante esto, para las mujeres que quieren rehacer su vida, que quieren volver a casarse, lo último que piensan es decirle a la persona que son cristianas o que vengan a la iglesia. Lo que nosotros les decimos, lo primero que tienes que hacer para saber si tienes la oportunidad de hacer tu vida con alguien es invitarlo a una reunión. Si esa persona de entrada cuando sabe que eres cristiana no quiere saber nada, pues tampoco te metas ahí porque la verdad no vas a poder compartir tu vida con alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Entonces eso es básico. Y luego tenemos el caso de personas que están en la familia, que llegaron a Cristo. Nos ha tocado esposos que le dicen, pues yo te conocí católica, yo no me casé con una cristiana, si me hubieras dicho desde un principio, y entonces queda uno pensando, si desde un principio hubiera sido cristiana no me hubiera casado contigo, campeón. Bueno. Igual no me caso contigo, campeón, pero ahora soy cristiana y era católica, pero ya soy cristiana. Y ahora soy la persona con la que estás casado. Corintios 7, si la persona que no es creyente no quiere estar contigo porque eres creyente, déjalo. Así dice, déjalo. Entonces así es el Señor como nos habla de una separación. Nosotros tenemos que saber que Dios nos separa aún en nuestra familia de las personas que no están compartiendo con nosotros y tenemos que tener la sabiduría para ni entrar en su onda, pero también, o sea, no ser parte de las tinieblas, pero también poderles ser el medio a través del cual ellos van a conocer un día al Señor. Entonces, sí el Señor nos lleva a un principio de separación y de prioridad. Y Dios te dice, primero estoy yo y luego los demás. No dijo Jesús, quien ama más a su esposo, a su esposa, a su papá, a su mamá, a su hijo, a su hija, no es digno de mí. Entonces el Señor establece que un discípulo, un seguidor, es alguien que tiene claro que hay una diferencia y que no puede poner al esposo primero, ni a la esposa, ni al hijo, ni a la abuelita, que el hijo juraba ante la Virgen, que sería católico hasta los últimos días de su vida. Hemos tenido personas así, ¿saben? Que les han hecho entrar en un pacto, la abuelita, el tío, y que pues ellos quieren tener, pues eso no es normal. Eso es una obra de tinieblas, ¿no? Para romper la obra de Dios en nuestras vidas. Pero sobre todo hay que tener en cuenta, somos una luz nosotros en las tinieblas. Somos una luz. Por ejemplo, me sorprende que cuando luego nos dicen, es que me cayeron visitas, hasta así me dicen, ahí en San Juan me dijo una pastor, ¿qué cree? No voy a poder ir, me cayeron visitas, me cayeron. O sea, yo no los invité, no los esperaba, no me avisaron, pero me tengo que quedar con ellos porque ya me cayeron. Y entonces ya no voy a la iglesia porque ya tengo visitas. No, más bien quiero que sepas que mira, yo los domingos ahora sí que son sagrados. Son sagrados. Si tú me caes en domingo, me vas conmigo a la iglesia. No te vas a decir, no, pues ya nos vamos. Y si tienes fe, no, vamos. A lo mejor te sorprendes. No, vamos, ¿por qué nunca me habías invitado? Es que me da pena. No, hombre, pues tenemos que, me explico. Entonces, no puede ser que cuando estas cosas pasan, nosotros le demos más importancia a las personas que a Dios mismo. Entonces, bajo ciertas circunstancias sería prudente, no sé, pero te tiene que guiar el Espíritu Santo. Si realmente debes quedarte porque te cayeron visitas, o pregúntale al Señor, Señor, ¿qué hago? Yo no debería de faltar de entrada, pero ¿quieres hacer una excepción por el hecho de que alguien esté aquí? ¿O no será esa una oportunidad para que tú les digas quién en realidad eres y te quites así y digas, soy cristiano, no soy Superman, soy cristiano? Ay, conozco, ¿a poco eres cristiano? Ay, no me digas. Pues sí, fíjate, aquí te tocó vivir. Y entonces que ellos decidan si quieren estar con nosotros por causa de nuestra fe o no.
pero nosotros ahí estaremos siempre para ellos. ¿De acuerdo? Sí hay un principio de separación y nosotros debemos ser fieles en ese principio y ser cuidadosos con el Señor, que el Espíritu Santo nos diga si de verdad es una excepción o no. Bien, lo siguiente son los enemigos. Tenemos que saber que también así va a haber una persecución. ¿Verdad? Cuando yo llegué a Cristo, en ese tiempo en la iglesia se hablaba mucho de la venida de Cristo. Recuerdo que alguien me dijo, alguien contó públicamente en la iglesia donde nacimos Erika y yo, que había tenido un sueño que veía a su hijita tuvo el sueño de que veía que venía el Señor y que se la llevaba ella y a su mamá. Ellos eran una familia y pues eso nunca pasó. Esa niñita ya creció, ya debe ser una chavita de casi 30 años y que Jesús nunca llegó, ¿verdad? Pero teníamos la idea de que la iglesia estaba a punto de ser perseguida, que por causa de nuestra fe, porque en aquel tiempo los cristianos éramos grupos pequeños en la sociedad y normalmente rechazados, discriminados. Y entonces muchos pensaban que en cualquier momento el gobierno, el anticristo iba a aparecer, iba a comenzar una persecución donde tendríamos que pagar con nuestra vida, como actualmente lo hacen en Corea del Norte o en China, los cristianos que siguen a Jesús. Pero pues nada de eso pasó. Y sí hay persecución en México, sí hay persecución. Hay comunidades que se han sido desplazadas por causa de su fe. Hay personas expulsadas en comunidades indígenas por causa de su fe en Cristo. Entonces aquí hablamos no solo de esa persecución, sino hablamos de que se produce un conflicto espiritual y empieza a haber una persecución cuando nosotros llegamos a Cristo. ¿Sí? Dice, Jesús nos advirtió y nos dice, y serán odiados de todos por causa de mi nombre, dijo Jesús. Dice, y serán odiados de todos, dijo. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando les persigan en esta ciudad, pues huyan a la otra. Se acabó el problema, nada más huyan. ¿Por qué Jesús no diría, no se preocupen por la persecución, yo voy a acabar con la persecución? Sino nos dice, los van a perseguir y lo que tienen que hacer pues es huir. En Timoteo dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Se los profetizo, dice. Serán perseguidos. Se los profetizo. Entonces, claro, esta clase de persecución existe, sí. Y es extraño, pero yo he podido ver cómo hay una persecución en el ministerio también. Hay ministerios que persiguen a otros ministerios. Y es el caso donde nos dice Romanos de Isaac y Esaú. Y cuando habla de esta manera el apóstol Pablo de Isaac y Esaú, cómo Esaú persiguió a Isaac, dice que eso ocurre en la vida espiritual, como va a haber cristianos carnales, legalistas, o cristianos equivocados, que van a perseguir a cristianos que tienen, que son auténticos, son genuinos, pero la persecución va a ocurrir de diversas maneras. Yo lo he podido ver en el ministerio aún, cómo hay persecución. Por mí han orado dándome palabra para cubrirme de una persecución. Entonces, ¿por qué la palabra habla de esta manera como diciendo que es algo por lo que tenemos que pasar? Por ejemplo, Jesús dijo esto, ¿y los enemigos del hombre serán sus vecinos? ¿Quién? Mateo 10:36. ¿Quién va a ser sus enemigos? Los de su casa. Ah, caray. ¿Cómo? No puede ser. Durmiendo con el enemigo. De ahí viene. Sí. ¿Cómo Jesús nos está advirtiendo? Él quiere que estemos preparados. ¿Ok? Quiere que estemos preparados. Entonces, podemos esta noche estar confiados que el Señor, si nos advirtió que esto va a pasar en nuestras relaciones, no solo nos llama a unirnos en amistades santas, sino también a sufrir persecución de los que no son creyentes. Porque una cosa es que alguien no crea y otra cosa es que te la agarre con odio jarocho. Y cada vez que tú le hablas de Cristo, se enciende, ¿no? Cálmate. Pero es que esto es espiritual, se está moviendo algo espiritual, hay un conflicto espiritual, por esa razón ocurre esto. Y la razón de esto es porque tenemos que entender que en esta batalla espiritual, en realidad el que está siendo agredido es el enemigo.
El diablo se siente agredido, las tinieblas son agredidas. Cuando un cerillo se enciende en medio de un cuarto oscuro, hay una agresión, esa luz está echando atrás las tinieblas. ¿Te das cuenta? Cuando Dios dijo, sea la luz y fue la luz, wow, vino una recreación del universo. Y comenzó con la luz, y esa luz es la luz de la vida. Habla de la presencia de Dios trayendo orden y gobierno a la creación, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Por eso Efesios nos habla de que hay un príncipe gobernando en la potestad del aire, y que este es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, cada vez que tú percibes un conflicto espiritual es porque está operando un espíritu. Salud. Está operando un espíritu inspirando desobediencia. O sea, personas que van a rechazarnos por causa de Cristo, que no solo no quieren, no creen, están en contra nuestra. Estamos hablando de un conflicto espiritual. Así que tenemos que tener claro que el enemigo va a usar al hombre. ¿Recuerdan cómo Satanás intentó usar a Pedro? ¿Alguien recuerda cuándo ocurrió eso? Cuando le dijo, ajá, de ninguna manera te pase esto, Jesús. Ajá. Y Jesús le contestó, aléjate de mí, Satanás. Ajá. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Y Pedro volteó para todos lados. ¿Yo, Satanás? Imagínate que alguien te diga, quítate, Satanás. Ay. Entonces, ¿qué estaba Jesús identificando de esa forma? Pues muy ruda, ¿verdad? Imagínate si el pastor le dice eso a alguien. Bueno, pues Jesús estaba mostrando cómo el enemigo puede, a través de las personas, traer influencia o agresión. Pedro estaba inspirado por él. Pedro estaba inspirado. Jesús puso muy bien en evidencia que lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús, ¿cómo crees, Jesús, que vas a morir? ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Que lo estaba regañando. Porque Jesús les estaba avisando una vez más que era necesario que él padeciera y muriera por causa de los líderes religiosos. Y parecía que lo que Pedro le estaba diciendo era muy buena onda de un amigo, que le decía, ay no, ¿cómo crees, Señor? ¿Qué te pasa? Pero entonces Jesús le dice, ¿no? Apártate de mí porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino de los hombres. Estás viendo esto de una manera humana, sentimentalista. Pedro estaba hablando de una manera sentimental. Y eso es lo que pasa en la familia o en nuestras relaciones. La gente va a buscar hablar de una forma sentimental y tú vas a percibir que ese sentimentalismo no es del agrado de Dios, porque Dios no nos llama a vivir por el sentimentalismo, sino por su espíritu. Y muchos piensan que ser espiritual significa ser alguien que no expresa emoción. Pero lo que realmente Dios quiere que aprendamos es que nuestras emociones estén bajo el control del Espíritu Santo. Más bien me preocupa que haya cristianos inexpresivos, que cuando saluden, hola. No, y aquí no somos religiosos, pero hay iglesias donde, gloria a Dios, aleluya, qué bendición. Y híjole, de verdad, qué bendición. Tu cara no me dice que es cristiano, man. Entonces, aún eso debería de preocuparnos. Ah, caray, yo soy alguien que exprese el amor de Dios. La gente puede ver en mí que exprese el amor de Dios. Recuerdo que cuando empezaba en la vida cristiana, estaba en uno de mis empleos como economista, yo traía una carga fuerte porque no sabía cómo expresarle a la gente que yo era cristiano y quería compartirles y no sabía cómo hacerlo. Nunca nos enseñaron cómo o capacitaron cómo alguien siendo nuevo creyente podía ir a las personas y hablarles de su experiencia. El mensaje era como muy elevado, muy complicado, como de teólogo. Y cuando uno no sabía tanto, no sabía cómo hablarle a las personas. Recuerdo que fui a una cita de un encargo de trabajo, iba bien triste porque decía, Señor, me siento tan mal que la gente no pueda a través de mí conocerte, yo no sepa cómo hablarles. Y entonces conocí a un funcionario y me dijo, oiga, en usted hay algo especial. ¿Ah, sí? Y ese día sentí que Dios me respondió y me dijo, mira, ni siquiera has dicho nada y las personas pueden darse cuenta que en ti estoy manifestando. Y entonces fue una de las primeras cosas que aprendí en la vida cristiana. Después tendría que aprender cómo compartir mi fe con otros y llevarlos a Cristo. Así que Satanás va a usar al hombre para pelear contra nosotros,
para pelear en contra de los propósitos de Jesucristo y para pelear en contra de la palabra de Dios. Tenemos que tener claro esto en nuestras relaciones. Cuando no es algo que quieren de nosotros, sino cuando en realidad lo que hay atrás es que están peleando en contra del propósito de Dios en nuestra vida y de lo que la palabra dice. Y tenemos que aprender en esto a no ceder, ni a amedrentarnos, ni a intimidarnos cuando los no creyentes, aún en nuestra propia familia, están tomando este comportamiento. Tenemos que discernir que es algo espiritual. Aquí el autor comparte una experiencia personal de nuestro manual que se me hizo interesante, le llama una carta para evangelizar. Dice que él se puso a hacer cartas y las mandó a todas las direcciones que pudo, donde él habla de su testimonio y su experiencia personal con Dios. ¿Y qué creen que pasó? Una de esas cartas llegó a una señora que estaba enojadísima en contra de él y empezó no recuerdo los detalles, sí, empezó a reaccionar en contra. Y uno se pregunta, ¿pero qué tiene de malo que se le haya entregado una carta donde se le habla del amor de Dios? Y esa señora estaba sobre reaccionando con odio. Eso no es normal. Eso no es algo que es porque la gente no entienda. Esto es algo espiritual. Va más allá. Y luego me dice cómo se acercó en una ocasión a una señora en una banca en el parque y le comenzó a compartir el evangelio. Y la señora, en cuanto le dijo y le habló del amor de Dios, empezó a reaccionar con odio y le dijo: no quiero que me hable de esto, cállese por favor. Y entonces él se quedó sorprendido, no sabía cómo reaccionar, pero aprendió algo que tenemos que aprender, que lo más poderoso que puede suceder cuando alguien nos ataca es que tú sientas amor y compasión. ¿Alguien ha pasado por esta experiencia aquí? ¿Alguien le ha tocado vivir esto? ¡Wow! Pues los felicito en eso. O sea, que cuando alguien te ataque, tú en vez de sentir odio y quieras regresar esa agresión, a lo mejor en el trabajo, que están echando chismes en contra de ti, que te quieren quitar del trabajo, que se sienten amenazadas personas en el trabajo por quien tú eres y por lo que tú haces, o el negocio que tú tienes. Si hay personas que percibes también que te están atacando y tú, en vez de querer reaccionar a eso y defenderte, que es lo que normalmente, eso es normal, uno sentirá el instinto de protegerse y defenderse, pero eso está bien, pero tenemos que preguntarnos ahora, después de que yo estoy tratando de protegerme, y ahora sí que ¿quién podrá defenderme? Y no vendré chapulín colorado, sino el Espíritu Santo te va a decir: yo estoy aquí para defenderte, ellos no te pueden hacer nada. Lo que esa persona diga en contra de ti o la forma en que te está agrediendo no te puede destruir. ¿Qué tenemos que hacer cuando una persona nos ofende y nos agrede? ¿Qué tenemos que hacer, Pablo? Vencer el mal con el bien. Vencer el mal con el bien. ¿Cómo venceríamos el mal con el bien? ¿Qué más tenemos que hacer? Cuando alguien nos agrede. Cuando alguien nos agrede. Le di consejo a una persona que se acercó a decirme de su negocio, cómo la competencia reaccionó a su negocio, ¿ustedes creen? Y quisieron desprestigiar su marca. Imagínate, Paco, que aparece ahí una competencia de pollos y entonces van a empezar a querer echar abajo tu negocio hablando en contra de tu producto, del servicio que tú ofreces. Entonces, pues sentí en esta semana cómo el Señor quiere consolar a esta persona para que él se sienta consolado, no se sienta triste por esa agresión, pero algo más importante todavía, le dije: tienes que perdonar a esas personas. ¿Qué tenemos que hacer cuando alguien nos agrede? Recuerden que hay que perdonarlos. ¿Qué hizo Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Oró al Padre. ¿Y qué le dijo? Padre, perdónanos. ¿No? Entonces nosotros tenemos que perdonar a alguien cuando nos agrede. Tenemos que perdonarle primero. No podemos permitir que una agresión, un ataque en contra nuestra personal, claro que es personal. El diablo quiere que sea personal. No permitas que eso te lastime. La gente podrá querer lastimarnos, podrá intentar destruirnos, pero nosotros decidimos si lo vamos a permitir o no, si vamos a permitir que algo que alguien dijo o hizo en contra nuestra.
tenga efecto para ofendernos. En otras palabras, te podrán ofender, pero no te ofendas. Te podrán ofender y es normal que tú te sientas enojado y que sientas una injusticia y que te sientas perjudicado. Eso es normal. Pero después de eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a hundir en el resentimiento y en el odio en contra de la otra persona o vamos a perdonarle? Entonces, creo que vamos a prepárate porque el Señor nos va a hacer sentir amor y compasión por las personas que en algún momento actúen en contra nuestra. El Señor quiere que estemos preparados y Él ya nos ha capacitado con su amor para blindarnos y para poder responder de una forma poderosa a las personas que nos puedan atacar o agredir. Como decía Erika, venciendo el mal con el bien. Tenemos que preguntarnos, Señor, ¿qué tengo que hacer para vencer este mal con el bien? Por esas personas que me están atacando o agrediendo. ¿Bien? Así que la oposición y la persecución vendrán cuando avanzamos en el nombre de Jesús. Hay momentos que nos preguntamos, Señor, ¿qué pasa aquí en la iglesia? ¿Por qué no estamos creciendo? ¿Por qué la gente viene y luego se va? No permanece mucho tiempo. ¿Por qué personas que por un tiempo están con nosotros deciden irse, se van incluso ofendidas? ¿Qué es lo que está pasando aquí en la iglesia? Y bueno, Dios me daba esta semana un par de respuestas a esto, ¿no? Y una de ellas será esto. Y es que cuando tú estás avanzando en el propósito de Dios, cuando tú estás siendo obediente y haciendo la voluntad de Dios, la oposición va a ser mayor. Yo me he preguntado, ¿por qué hay tanta oposición aquí con nosotros? O sea, yo he oído pastores que tengo como amigos de los mismos problemas que yo tengo, pero aquí se maximizan. Aquí un error, el diablo lo explota como no tienen una idea. Como vender Coca-Colas en el desierto, así el diablo. Aprovecha la oportunidad. Salud. Y yo me preguntaba, ¿por qué tanta oposición? ¿Por qué por cualquier cosa se hace tanta guerra y hay tanta dificultad para que la gente se establezca y permanezca? Y ustedes verán que hay personas que empiezan, se entusiasman, ahí van, y de pronto algo pasa, le bajan a la velocidad, se detienen, ya no están. Y tú te preguntarás, ¿y ahora qué? Pregúntales a ellos, porque a veces yo les digo, no, pues que les pregunten a ellos, ¿por qué no están? ¿Por qué ya no vienen? Porque la verdad uno como pastor a veces es bien complicado, ¿no? Y normalmente, pues el pastor está mal, algo hizo, ¿por qué la gente no está? Pues hay mucha oposición aquí. Y yo decía, Señor, ¿por qué siendo una iglesia pues, pequeña, que no crecemos, no explotamos aquí? ¿Por qué tanta oposición? ¿Por qué el diablo nos da tanta importancia? ¿Saben? Hay personas que me dicen, pastor, vengo de México, voy a llegar a la iglesia este domingo. Tengo otra vez otra persona que tiene como un mes, que dice que va a venir y no llega. Hemos conocido personas que, sí, pastor, fíjese que tenemos aquí casi 5 años y ya llegamos. O que llegaron aquí, se perdieron, ahora ya hay una iglesia aquí a la vuelta, ahora llegan a la otra iglesia. Y dices, caray, qué extraño, ¿no? Esto ya no es normal. Ya no es normal. Y sobre todo cuando trabajamos para Dios de esta manera. Yo cuando les decía que me siento exitoso es en ese sentido. O sea, yo me siento satisfecho del trabajo que hago para Dios. Yo doy todo. Y dedico todo. Mi familia y yo dedicamos todo. Nuestro tiempo, nuestra vida, el dinero, todo. Para servir aquí. Por eso me siento exitoso, porque yo estoy en la voluntad de Dios. Los resultados no hablan de eso. Y sí veo yo una gran oposición. Creo que necesitamos, comenzando por un cuarto de guerra que tenemos, y todos, de verdad, comenzar a orar en contra de esa oposición. Porque no es normal, es demasiado, ¿no? O, digo, cuando comenzamos este nuevo proyecto y dimos este cambio a Mundo de Fe, yo sabía que el grupo que quedaba con nosotros era un grupo muy pequeño y que muchos eran personas que realmente no se habían consolidado en la vida cristiana realmente. Yo sabía que había muchos así, personas que realmente no han sido fieles realmente. Se quedaron con nosotros porque nos reconocen como sus pastores, pero no eran personas con tanto fuego por Dios, con tanto amor a Dios,
Y ustedes lo han visto todos estos años. Personas que vienen, dejan de venir, regresan dentro de un mes, se desaparecen 2 meses, luego llegan, quedan de servir a Dios en algo, no aparecen, porque esa es la situación que tenemos. Pero aparte de eso es que hay una oposición que enfrentamos. Y eso indica una cosa, que estamos avanzando. Que en algún momento esto pueda cambiar. Claro, tenemos esa expectación. Cada domingo esperamos y oramos que este lugar se llene, que se llene hasta acá de personas que vengan. Y hay domingos como este domingo que dices, híjole, ¿valdrá la pena seguir? ¿Seguimos así? ¿O hacemos otra cosa, Señor? Nos damos un break, la familia y yo. Tenemos muchas cosas que podemos hacer para Dios. ¿Seguimos o no seguimos? ¿No? Y que la renta del auditorio, que los gastos de acá, de esto, que aquello, que el recurso que necesitamos para todo lo que queremos hacer, luchas en todas las áreas. Estamos avanzando a pesar de todo eso. Pero hay una oposición. Así que necesitamos afirmarnos, y yo quiero pedirles eso, que nos unamos para orar. Cuarto de guerra, queremos que realmente sea un ministerio de intercesión, no un chat. Para mí el cuarto de guerra no es un chat. Para mí el cuarto de guerra es gente orando por nosotros. ¿Saben? Le pedí a nuestro invitado, ¿se acuerdan de Stecker? ¿Cómo se llama? Chuck Stecker. A los Chucks les dicen Chuck, así de cariño. Chuck Stecker. ¿Saben? Para que él viniera aquí, él tiene un cuarto de guerra, tiene un grupo de 100 personas orando por él. Cada vez que él sale, están orando por él. Y va y les dice, oigan, oren por mí porque tengo una invitación a México, Querétaro, México, y quiero saber si Dios quiere que yo vaya. Y tiene un montón de gente orando por él. Entonces, cuarto de guerra no es un chat, es un grupo para orar en serio. Gente que tiene un llamado a interceder. Gente que va a estar con nosotros como pastores en la brecha. No solo orando por peticiones, sino orando por nosotros, orando por la obra de Dios, buscando que la obra de Dios avance y rompa la oposición que hemos tenido por ya tiempo atrás. Necesitamos gente de intercesión. Si hay gente que no está en el grupo de cuarto de guerra, dígamelo, y también quiero revisarlo con los que están en cuarto de guerra, si de veras se sienten llamados a la intercesión. Porque les estamos pidiendo que lleguen aquí el domingo a orar a las 10:30 de la mañana, y con duras penas oramos a las 11:15 aquí con los voluntarios. Necesitamos, familia, pararnos en la brecha y orar de verdad. De verdad. ¿Alguien ya vio la película 1917? ¿Qué tal esa guerra? ¿Cómo se libró? Nosotros aquí libramos la guerra en la almohada. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Ay, tú te acordarás. Cuarto de guerra, cuarto de guerra. Gente que ore. Yo he conocido gente así, que está aquí parada y se pone a orar por nosotros. Y le pides que ore y no necesita permiso, se pone a orar por la iglesia, por nosotros. Hemos tenido gente así. Necesitamos un cuarto de guerra aquí en la iglesia. Dice, el mismo Espíritu de Dios que da valor para proclamar a Jesús, inclusive cuando nos rechazan a causa de Él, es el mismo Espíritu que nos confortará y fortalecerá en cualquier situación. ¿Ok? Estamos preparados. Quiero que sepas que cuando enfrentemos persecución, oposición, aquí en la iglesia, en nuestra familia, en los negocios, en el trabajo, a donde quiera que vamos, muchos cristianos solo se esconden, que no se pelearon que soy cristiano ni ellos. No quiero que sepan que soy cristiano ni les quiero hablar. Yo nada más vengo a trabajar, porque esto es un negocio, no una iglesia. Si yo nada más vengo a trabajar y no te estás planteando la posibilidad de poder ser una luz ahí donde tú estás. Algunos nos dicen, pastor, como que me dicen algunos que están ahí en el otro salón, ¿y por qué así como que somos pocos? Digo, pues hay que predicar. Hay que orar por la gente. ¿A quién vamos a ganar? ¿Cuándo vamos a ganar a nuestros vecinos? ¿Cuándo vamos a ir a visitar a nuestros vecinos? ¿Cuándo vamos a hablarle al del trabajo? ¿Quién va a venir? Algunos lo más que hacen es que invitan a alguien, ahí se los dejo pastoral, usted consolídelos, predíquelos, llévelos a Cristo, se los trae. Y yo agarro la chamba con gusto, yo la he hecho aquí, ustedes lo saben. Yo dedico aquí horas a consolidar a 1 o 2 personas. Pero ese trabajo es de todo seguidor y discípulo de Jesús, de todos nosotros. Nosotros los pastores no podemos atender a cada persona o a todos.
Ahorita yo lo hago porque puedo, pero el día que yo no pueda, muchas personas no van a recibir atención. Estoy usando tenemos una serie de videos, Vive sin Límites, y de esa forma yo consolido. Lo deseable es que hubiera un discípulo visitando a la persona que llegó el domingo, llamándole al otro día: oye, ¿cómo estás? Soy Sergio, ¿cómo te sentiste? Qué gusto que nos hayas visitado, me dio gusto conocerte. ¿Cómo te fue ayer en la iglesia? Ay, me sentí bien. Qué bueno, ¿me dejas orar por ti? Me gustaría verte. ¿Cuándo nos tomamos un café o me invitas a cenar? ¿No? Estaría padre, ¿no? Eso es lo que deberíamos de hacer, no que yo mande mis videos. Porque les mando mis videos, les digo: oye, vete este video, en lo que te puedo consolidar. Porque además los invitamos a los cursos de Vive sin Límites y pues no nos llegan. Tenemos que ir por ellos, la gente no llega, hay que ir por ellos. Hay que visitarles, hay que hacerles sentir que les amamos, como Dios les ama y como Dios nos ha amado a nosotros, que se vea el amor de Dios aquí en la familia. Necesitamos activarnos en ese sentido. ¿Eh? Así que el mismo Espíritu que nos da la capacidad para proclamar a Jesús, para anunciar que Jesús les ama, también nos va a confortar y a fortalecer en momentos difíciles, cuando sentimos oposición y conflicto o batalla espiritual. ¿Eh? Muy bien. Pues te invito, si nos ponemos de pie un momento.